caso se encuentra en 12 totalmente. Está temblando, está temblando. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un sismo de magnitud de 8.1 grados, con epicentro en la costa de Michoacán, sacudió una gran parte de nuestro país. Un día después, otro temblor volvió a golpear con fuerza, causando el derrumbe de lo que ya había quedado dañado. Fueron días muy difíciles, especialmente para la Ciudad de México, donde hubo miles de vidas perdidas, más de 30,000 heridos, 150,000 damnificados, 30,000 viviendas destruidas y más de 60,000 con daños. El 11% de la infraestructura educativa y el 15% del sector salud tuvieron daños directos, y algunos estiman que los daños materiales se cuantificaron en cerca de 4,000 millones de dólares. La reconstrucción tomó años y dejó muchas lecciones. Sin embargo, fue posible gracias a la solidaridad ciudadana, al apoyo internacional y a la respuesta de miles de servidores públicos. Hoy, para entender mejor lo que pasó y cómo nos marcó este episodio, platicamos con el doctor Iván Ramírez de Garay, historiador e investigador del Colegio de México. Iván ha publicado varios libros sobre historia de México y Europa, y asimismo combina su faceta académica con más de 7 años de experiencia en gobierno y políticas públicas. En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. Iván, qué gusto tenerte aquí en este programa de En Blanco y Negro, donde pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque se están cumpliendo estos días, se están cumpliendo los 40 años del sismo de 1985. Antes que nada, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Un gusto estar aquí para platicar contigo. Gracias, Iván. Para darle contexto un poco a la gente, estaba yo leyendo en la revista Nexos de este mes de septiembre, estaba leyendo un artículo tuyo sobre un poco los mitos y la verdad de los sismos del 85. Y a mí me resultó particularmente interesante cuando lo leí, de ahí te busqué y de ahí me enteré que hiciste pues, tu tesis de doctorado sobre los sismos del 85. ¿Nos podrías decir, la mitad de la población en México tiene menos de 30 años y estamos festejando los 40 años de los sismos? O sea que la mayoría de la gente pues no los vivió. Tú nos puedes a partir de... Y tú tampoco, porque eras muy joven. Pero lo has estudiado con mucha profundidad. Tú nos puedes un poquito ayudar y quizá la gente que nos vea describir algo de lo que has leído y seguramente has platicado con gente, seguramente te han platicado historias de lo que se vivió en esos días. Sí, sí, muchas gracias, Enrique. Bueno, me da mucho gusto estar aquí conversando contigo. Creo que hay dos cosas que se pueden decir sobre el terremoto del 85. Por un lado está lo que sucedió y por otro lado está la memoria de lo que sucedió. Un poco lo que planteo en el artículo de Nexos es que se ha construido una cierta forma de interpretar el terremoto del 85, sus consecuencias y su significado político, social, etcétera, que es algo que no necesariamente se corresponde del todo con lo que realmente sucedió. Pero si te parece bien, voy primero a lo que pasó en esos días del 19 y 20 de septiembre de 1985. Realmente fueron dos, es un terremoto que se compone de dos temblores de gran magnitud. Uno en la mañana del 19 de septiembre, hay un temblor de magnitud 8.1 grados, que tiene una duración inédita de 2.5 minutos. Larguísimo. Larguísimo. Hay que decir, ahí yo no puedo decir mucho porque ya más bien es un tema de ingenieros y de expertos en geofísica y demás, pero por lo que yo he leído, las características geológicas, digamos, o físicas del fenómeno fueron por sí mismas extraordinarias, ¿no? Hay esto que los geofísicos le llaman el periodo de aceleración, que tiene que ver con, digamos, como con la intensidad de las vibraciones que provoca el movimiento telúrico. Ellos le llaman movimientos de aceleración muy amplios. Eso combinado con la gran duración del terremoto, que insisto fueron 2.5 minutos en el primero, era un acontecimiento, un desastre con unas características extraordinarias, ¿no? Que realmente nadie había previsto. El día siguiente, justo cuando se está, ¿no?, en el momento álgido de las labores del rescate, cuando se está tratando de rescatar a las víctimas, etcétera, en la noche del 20 de septiembre hay un segundo temblor, también muy fuerte, de 7.6 de magnitud, también de una
duración muy considerable de minuto y medio, que desde luego potencia, ¿no?, la destrucción, los efectos destructivos del terremoto, de esta catástrofe. Para darnos una idea, realmente no sabemos, seguramente nunca vamos a saber la cifra exacta de muertos. Las estimaciones más recurrentes van entre los 6,000 y los 10,000 muertos. Evidentemente no es un terremoto que solamente haya afectado a la Ciudad de México, pero la magnitud de la destrucción en la Ciudad de México no tiene punto de comparación con ningún otro. Por ejemplo, Jalisco, que fue la segunda entidad más afectada, hubo 38 muertos, ¿no? Si lo comparamos con entre 6,000 y 10,000 muertos. 6,000, 10,000, ¿no? O sea, nada que ver. No hay punto de comparación. Entonces, también por eso hablamos del gran terremoto de la Ciudad de México, ¿no? 12,000 edificios dañados, alrededor de 450 edificios que se cayeron, que se destruyeron completamente. Unas 45,000 personas se quedaron sin casa. Quedaron inhabitables unas 30,000 viviendas. La gente se tuvo que salir, ¿no?, desde luego, de estas 30,000 viviendas inhabitables, y eso generó que hubiera en los días posteriores al terremoto entre 21,000 y 37,000 personas viviendo en la calle, ¿no?, en campamentos provisionales que levantaron ya sea los propios damnificados o que levantó el gobierno, ¿no?, en instalaciones públicas, en escuelas, en deportivos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto da un poco una idea de lo disruptivo que fue el desastre, de cómo trastorna radicalmente la vida cotidiana de la ciudad, ¿no?, de México. Además, pensemos en un momento en el que el año siguiente, en junio del 86, estaba por inaugurarse el Mundial de Fútbol, ¿no?, de México 86. Y además esto nos ayuda, ¿verdad? Porque estamos en una época, también es inusual que en México estamos en un escenario 40 años después en donde vamos a también tener un mundial. Entonces hay paralelismos en ese sentido, ¿no? Exacto. Sí, imaginémonos que ahorita en este entorno nos pasara eso. Exacto. Y cómo eso generaría un sentido de urgencia para tratar por lo menos de recuperar una cierta normalidad en la vida cotidiana, en el funcionamiento cotidiano de la ciudad, para que pues el mundial pudiera tener lugar más o menos en condiciones de relativa normalidad, ¿no? Entonces, un poco esto es lo que pasó, digamos, el tamaño de la tragedia. Quizá un poquito una profundización más, porque sé que también lo escribiste, lo vi en tu tesis, el impacto en infraestructura. Esto es en escuelas, en hospitales, en agua, en luz, en telefonía. Sí. De hecho, el impacto más grande es en edificios del sector público, ¿no?, en oficinas gubernamentales. Y eso también es un dato interesante, porque eso también de alguna manera afectó en muchos sentidos la capacidad del gobierno de responder, ¿no? Porque sus propios edificios se cayeron, muchos de ellos, ¿no? Tal vez el caso más icónico fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no?, claro, que resultó severamente afectado, pero hubo varios edificios del gobierno que se cayeron. Pero también, por ejemplo, los hospitales se perdieron más o menos el 30% de las camas de hospital. El daño a la red telefónica se dice que fue el daño más grande que hasta el momento hubiera habido en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, a raíz de cualquier desastre, ¿no? Y creo que quedamos incomunicados, tanto lo que es la larga distancia nacional e internacional. Exacto. Entonces también la gran desesperación de las familias de tratar de enterarse de qué había pasado, ¿no?, si tus familiares están vivos o no, y también de tu poder comunicar. Entonces no estabas comunicado en esas horas ni con el resto del país ni con el resto del mundo. Exacto. Y en un momento en el que no teníamos la tecnología del WhatsApp, ¿no?, de los teléfonos inteligentes. Y es muy interesante porque a raíz de esta necesidad de comunicarse se generó de manera informal, ¿no?, una red donde los radios, una red de comunicación por radio, que se utilizaba el radio, ¿no? Estaba muy de moda, yo no sé ahora cómo se llaman, pero estaba muy de moda que había gente
que tenía en sus coches estos radios y estas antenas. Era un tema un poco de moda y seguramente ahora con lo que tú dices, pues fue una manera de comunicarse. Sí, y es muy interesante porque los aficionados, la gente de a pie, ¿no? que tenía sus radios, se empezaron a organizar con instituciones a lo mejor más amplias, que utilizaban los radios como una forma de comunicación habitual, ¿no? Entonces se generó ahí una especie de sistema alterno para poder comunicarse en ese momento de emergencia y desesperación, ¿no? Pensemos también que el 60% de las colonias en la Ciudad de México se quedaron sin agua, del todo, ¿no? Pensemos que hubo alrededor de 1,700 escuelas que quedaron inutilizables y alrededor de 50,000 estudiantes que tuvieron que reubicarse temporalmente, ¿no? porque sus escuelas quedaron inhabilitadas. Entonces, sí fue, digamos, un acontecimiento profundamente disruptivo, ¿no? Ahora, lo que es también interesante es la forma en la que se empezó a construir la historia de este acontecimiento, ¿no? Muy pronto en los días posteriores, en crónicas periodísticas, en columnas de opinión que se publican en los periódicos, se empezó a construir un relato sobre el terremoto del 85, que yo creo que en gran medida podemos decir que era una mitología que contenía una mitología política, ¿no? que yo le llamo, en el artículo de Nexos y en mi investigación, le llamo mitología de la sociedad civil. Y era una forma de interpretar este acontecimiento que tenía básicamente que partía de dos ideas fundamentales. Por un lado, era la idea de que el Estado fracasó en su reacción ante el desastre, ¿no? Y que entonces la reacción del Estado fue lenta, fue ineficaz, fue indolente. Digamos, ahí se retrata esta reacción del Estado como si no hubiera habido interés de las instituciones estatales por ayudar a la gente que estaba en esta situación de emergencia. En resumen, una reacción fallida del Estado. Así se representa en este discurso que empezó a circular muy ampliamente muy pronto en los días posteriores al desastre. El otro elemento importante, que seguramente muchos lo hemos escuchado y que seguramente es la forma en la que muchas personas que a lo mejor no vivieron, no experimentaron de primera mano, a lo mejor han escuchado esta forma de recordar el acontecimiento. Hay esta idea de que es el momento en el que surge la sociedad civil, ¿no? Que hay una gran movilización de la sociedad civil, que lo que quiere decir sobre todo, o a lo que se refiere sobre todo, es al hecho, que esto es desde luego cierto y no hay ninguna duda, de que la gente salió a la calle, ¿no? Hubo una reacción solidaria muy importante, ¿no? Eso sí, lo sabemos, es absolutamente cierto. La gente salió a la calle para ayudar a sus vecinos, para ofrecer comida, para ofrecer herramientas, ¿no? a los rescatistas, incluso en algunos casos para ofrecer alojamiento temporal a la gente, a algunas de las familiares o conocidos o vecinos que se quedaron sin casa. En fin, hubo una reacción solidaria multitudinaria muy importante. También hay que decir, porque creo que es interesante, digamos, incluso como desde un punto de vista sociológico, que este tipo de reacciones solidarias aparentemente son relativamente normales. Es decir, la gente en la sociedad, en toda sociedad, y casi en el mundo, ¿no? Sí, yo lo que he visto, realmente. Sí, o sea, exacto. No me he enterado de un lugar donde haya un temblor y la gente se quede en sus casas. Exacto. O que haya un huracán y nadie salga a ayudar. O sea, Exacto. ese fenómeno es el que me parecería que ese sería el notable, ¿no? Exacto. La gente normalmente en los desastres sale a ayudar a sus conciudadanos, a sus vecinos. Es una reacción, digamos, relativamente normal, sí, que nos habla de la potencia, yo creo, de los lazos sociales que existen en cualquier sociedad, ¿no? Y además lo haces con gente que no son ni tus parientes, ni son tus amigos. Es un acto de solidaridad instintivo, ¿no? Y que yo no sé si sea también instintivo de decir hoy por ti, mañana por mí. Hay algo, pero tiene razón, el ser humano reacciona de manera solidaria. Pero bueno, ese fue el caso de la Ciudad de México. Fue el caso de la Ciudad de México. Ahora sí, también hay que decir que en el caso de la Ciudad de México fue particularmente impresionante, ¿no? Todos los observadores nacionales extranjeros coinciden en señalar que
la magnitud de esa movilización solidaria sí fue particularmente impresionante, ¿no? El tamaño, la magnitud de la movilización sí fue muy notable. Pero entonces hay esta idea de que esa movilización, que según esta interpretación de los hechos se enuncia como la sociedad civil, hizo lo que el Estado dejó de hacer, ¿no? Que esta sociedad civil fue capaz de organizarse de manera autónoma, independiente, espontánea, y que entonces logró hacer con mucha mayor eficacia que las instituciones estatales aquello que el Estado no pudo o no quiso hacer. Digamos, esa es la narrativa que se construyó. Exacto. Y esa es realmente la materia de tu tesis de doctorado, y ahí es donde tú vas dando hechos. Uno de los temas que me gustaría que también tú comentaras es en qué contexto ocurrió esto. Porque en México del año 85, México vivía en todavía una gravísima crisis económica. Ahorita tú nos dirás, ¿no? Entonces ya también venía una sociedad que estaba sufriendo una restricción, ¿no? Un apretón del Estado para tratar de equilibrar las finanzas públicas que estaban desquiciadas. Pero en fin, ¿por qué no lo describes? Porque creo que en tu libro dices una crisis dentro de otra crisis. Sí, exacto. Es una crisis dentro de otra crisis. Esta crisis, digamos que es el contexto general en el que se inscribe el terremoto, es, como bien señalas, la crisis económica del 82, que yo creo que empieza siendo una crisis económica, pero tiene repercusiones políticas muy importantes, ¿no? Y yo resumiría esta repercusión política en que fue una crisis que generó una profundísima desconfianza, deslegitimación hacia las instituciones del Estado. Yo diría que se tradujo esta crisis económica, entre otras cosas, en una muy profunda crisis de desconfianza hacia el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, es una crisis que empieza con una conjugación de factores nacionales e internacionales, ¿no? Caen los precios internacionales del petróleo en 1981, en un momento en el que la economía mexicana se había hecho depender inmensamente de las exportaciones petroleras en el sexenio de López Portillo, ¿no? A raíz del descubrimiento de estos nuevos yacimientos petrolíferos. Entonces, caen los precios internacionales del petróleo, y eso quiere decir que los ingresos del Estado mexicano caen radicalmente. Eso por un lado. Por otro lado, entre 79 y 81 más o menos, hay un incremento también muy súbito de las tasas de interés, ¿no? Por una decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Suben en esos años más o menos de 11% a 20% las tasas de interés. Que en Estados Unidos es una locura, ¿no? Que es básicamente, y eso digamos en eso está en Estados Unidos, las tasas que tienes que tener en México. Exacto. Siempre tienen que ser más altas que las que tienes en Estados Unidos. Exacto. Entonces, eso en una circunstancia en la que el país se había endeudado, había adquirido un montón de deuda externa, desde el sexenio del presidente Echeverría, pero todavía más con el sexenio del presidente López Portillo, justamente porque había esta idea de que el boom petrolero nos daba suficiente margen para endeudarnos y que los ingresos del petróleo eran más que suficientes para pagar la deuda. En fin, lo que pasa con este aumento de las tasas de interés es que pues el costo de la deuda se duplica o más, ¿no? Casi de la noche a la mañana. Entonces caen los ingresos, aumenta el costo de la deuda, que era ya muy importante, esta deuda externa, y se desata la crisis. Ahora es una crisis de deuda, desde luego, ¿no? En agosto México anuncia ante sus acreedores internacionales que no tiene dinero para pagar sus obligaciones de ese año, los intereses de la deuda de ese año. Queda desfinanciado el Estado mexicano, pero sobre todo creo hay un elemento de esta crisis que es muy importante tener en cuenta, que es una crisis con unos niveles de inflación elevadísimos, ¿no? Que en varios años del sexenio del presidente de la Madrid supera el 100%. Y eso, aquí sigo la interpretación de un historiador y antropólogo, Claudio Lomnitz, que dice que una crisis
con esos niveles de inflación se puede traducir en una crisis de desconfianza hacia el Estado mexicano, porque de alguna manera lo que significa esos niveles de inflación es una especie de traición del Estado hacia la sociedad, hacia el pueblo, ¿no? Porque lo que quiere decir es que el Estado se vuelve incapaz de cumplir un pacto fundamental, ¿no? Que es el pacto el compromiso de preservar el valor del dinero de la gente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como sabemos, niveles de inflación arriba del 100% o más altos, básicamente lo que quieren decir es que de un año para otro el dinero que tengo vale la mitad, o digamos si todo lo demás permanece igual, puedo comprar la mitad, ¿no? Para menos. Exacto. Yo quizá más complementaré lo que dices porque es importante el contexto en el que se dan los temblores. Podríamos irnos más atrás, pero nomás recordar que en septiembre del 82 se da la expropiación de la banca. Exacto. Ya en crisis económica, pero todavía se da, por decirlo así, otra traición, ¿no? Y entonces está este debate, ¿no? De también, no sé si eso nos puedes también hablar un poquito, de esta lucha, entonces empezar de la visión de antiestado, empieza también a surgir, ¿no? Oye, ¿de qué se trata? ¿A dónde vamos? Están ya estatizando la banca, ve el tamaño del Estado, ¿no? Entonces, en ese ambiente también se da esta conversación. Está interesante cuando hablas de, por un lado están los que apoyan el nacionalismo revolucionario y dicen, ya ven, aquí está el Estado haciendo cosas, es prueba de que el Estado sigue existiendo y se necesita. Y otros al revés, ¿no? La crítica de, ya ven, lo que no queremos es tanto Estado. Un poquito, si nos hablas de eso que también se recoge de esa época. Sí, creo que es otro de los elementos cruciales para entender esta profunda deslegitimación del Estado, esta desconfianza, ¿no? hacia las instituciones estatales. La nacionalización bancaria que decreta el presidente López Portillo en septiembre del 82, poquito antes ya de abandonar el gobierno, ¿no? Hay quien dice, yo creo que con bastantes elementos, que a lo mejor era una decisión que ya no le correspondía, ¿no? Pero el caso es que decide expropiar la banca, sobre todo para evitar la salida de capitales, la salida de dólares, ¿no? Porque obviamente esta crisis genera un pánico y la gente empieza a sacar su dinero de los bancos, empieza a cambiar su dinero de pesos a dólares, etcétera. Y eso evidentemente implicaba también un agravamiento de la crisis. Entonces la medida que decide tomar el presidente López Portillo es nacionalizar la banca. Y esto, desde luego, en algunos sectores de la sociedad, algunos sectores apoyaron esta medida, pero otros sectores también muy importantes de la sociedad la consideraron una medida arbitraria, excesiva, ¿no? Ya una intervención del Estado que rebasa los límites de lo permitido, y que entonces en ese sentido se empieza a generar en estos sectores de la sociedad la idea de que empieza a haber unas dudas muy severas acerca de qué tan legítimo es que el Estado intervenga en la sociedad, en la economía, de esa manera, ¿no? De alguna manera se empieza a romper un consenso que se había mantenido más o menos vigente desde los tiempos postrevolucionarios, según el cual el Estado tenía que ser el eje articulador del desarrollo y de la modernización mexicana, ¿no? Tenía que ser el principal promotor de la economía, tenía que ser el agente más activo del desarrollo social, del desarrollo económico, de la modernización. De alguna manera esta idea sobre el papel del Estado central en la economía y en la sociedad se empieza a cuestionar muy severamente a partir de esto, a partir de la crisis económica del 82, a partir de esta desconfianza que suscita una crisis inflacionaria como la del 82, a partir de la nacionalización bancaria. Yo diría que todo esto configura, digamos, un escenario, un contexto marcado por una suerte de resignificación del Estado, ¿no? Una resignificación del Estado. Se empieza a cuestionar severamente cuál debe ser el papel del Estado, si realmente el Estado debe intervenir tanto en la sociedad, tanto en él, y marcado por una profunda desconfianza hacia todo lo que tenga que ver con lo público, con lo estatal, ¿no? Cuando toma el gobierno el nuevo presidente Miguel de la Madrid, lo toma en esta situación ya crítica, ¿no? Y se ve obligado
a implementar una serie de programas de ajustes estructurales, ¿no? Que tenían que ver con redimensionar el tamaño del Estado para reducir el gasto público, con reducir los subsidios, tenía que ver con justamente con replantear el papel, el tamaño del Estado en la economía y en la sociedad. ¿Por qué? Pues básicamente porque hacía falta... Porque no había. Sí, porque no había dinero, era un Estado en bancarrota y hacía falta liberar recursos del presupuesto para poder pagar la deuda, ¿no? Porque para México no poder pagar la deuda era catastrófico, porque eso quiere decir que eso le cerraba el acceso a más créditos internacionales y eso perpetuaba su crisis financiera al infinito, ¿no? Entonces, y era todavía una época en donde fueron los primeros, por lo menos de la historia reciente de México, fueron de esos años primeros donde apenas fueron los primeros incumplimientos de los países. Yo creo que México empezó, pero después empezó a contagiar en América Latina. Y todavía en esos primeros años la banca internacional muy renuente. O sea, el tema de reestructurar, no. El tema, bueno, de hacer quitas, no. Y en ese contexto es que llegan los sismos de 85. Yo me quise enfocar en esta conversación en hacerte algunas preguntas sobre algunos sectores que me interesan y después para pasar a la parte habitacional. Pero, por ejemplo, uno, y lo que lo tienes en tu cuadro, es, por ejemplo, lo que le pasó a las escuelas. Y es interesante este dato porque, por ejemplo, de lo que yo recojo, todo el 19 de septiembre había algo así como 2.256.000 niños y jóvenes preescolar, primaria y secundaria. 2.2 millones. Para el 7 de octubre había nada más el 69% en las escuelas. Pero ya era el 7 de octubre. Pero para el 26 de noviembre de ese año, cerca del 97% ya estaba en las escuelas. ¿Qué nos puedes decir de esa acción? Porque esa no creo que haya sido una acción que hubiera podido ocurrir si el Estado no hubiera intervenido. Exacto, sí. Lo que es muy interesante es que, como decía, se configuró esta narrativa acerca de lo que ocurrió, ¿no? Que partía de la idea de que la reacción del Estado había sido fallida. Yo, un poco cuando empecé a investigar este tema, pues, y me lo platicaste el otro día. ¿Con qué ojos llegaste a empezar a estudiar este tema? O sea, yo llegué pues esperando encontrarme eso, ¿no? Que en efecto había sido seguramente, porque pues, es lo que se decía por todos lados, que seguramente la reacción del Estado había sido fallida, ¿no? Y más bien trataba de explicarme por qué, ¿no? Cuando empiezo a investigar en los archivos históricos, en los documentos disponibles, cuando empiezo a revisar los datos, realmente me doy cuenta de que hay una movilización del Estado muy importante. Yo diría que, de hecho, ya si uno ve los datos, si uno ve los archivos, es difícil encontrar un área donde la reacción del Estado haya sido verdaderamente fallida. Por lo general fue, yo diría, bastante razonable, también considerando desde luego la magnitud de la tragedia, y en algunos aspectos incluso muy sobresaliente, ¿no? Entonces, un ejemplo es, como bien señalas, el tema de las escuelas, ¿no? Como decía, en los días inmediatamente posteriores al desastre, alrededor de 50,000 estudiantes tuvieron que, pues se quedaron sin escuela porque sus escuelas quedaron inhabilitadas, ¿no? Para finales de octubre del 85, ya el 90% de los estudiantes estaban en clases, por ejemplo, ¿no? Esto es en cosa de un mes, más o menos. Ya la enorme mayoría, el 90% de los estudiantes ya estaban tomando clases de manera regular. ¿Y qué habrán hecho? ¿Se adaptaron? Pues metieron a más niños en otras escuelas, o sea, porque las escuelas que se cayeron. Sí, digamos, las que se pudieron rehabilitar más o menos rápidamente, hubo un proceso de rehabilitación muy, muy expedito, pero también hubo un proceso de reacomodo de los estudiantes, ¿no? en otras escuelas. Lo cual se dice fácil, ¿no? Pero yo creo que implica un trabajo logístico muy importante, ¿no? Y que se hizo de manera muy, muy rápida. Otro ejemplo, en el que podemos pensar es en el del agua, ¿no? Como decía antes, 60% de las colonias se quedaron sin agua. En cosa de un mes ya estaba restablecido
el servicio al 100%. Y mientras, porque también lo estaba leyendo hoy en la mañana porque sigo leyendo y viendo otras notas, y mientras pues garantizar que si no había ductos, pues pipas, ¿no? Con pipas. Porque la gente no puede dejar de usar el No puede agua vivirse, para, pues, para limpiarse, para cocinar, para hacer, ¿no? Entonces, pues ¿qué? Pues pipas. Exacto. Sí, se abasteció a las colonias que se quedaron sin agua, sin pipas, y el servicio se reabastece de manera, digamos, bastante expedita, ¿no? En cosa de un mes. Podemos pensar también, ya decía yo, ¿no?, que el servicio de la telefonía tuvo los mayores daños que haya tenido ninguna otra ciudad en la historia hasta ese momento. En un mes y medio quedó restablecido por entero el servicio de la telefonía local. Podemos pensar también, por ejemplo, ya decía yo, ¿no?, que había entre 27,000 y 30,000 personas que tuvieron que vivir en campamentos provisionales. El gobierno se encargó, por ejemplo, de abastecer de alimento a todos esos campamentos, ¿no? A través de estas empresas públicas que todavía existían, como Conasupo, Diconsa, Liconsa, ¿no?, que eran empresas del Estado para vender a precios subsidiados alimento a las clases populares. Esa infraestructura se movilizó para abastecer de alimento a todos esos campamentos y a todas esas decenas de miles de personas que están viviendo en los campamentos provisionales. Y además no hubo, por ejemplo, epidemias en esos campamentos. Sí, hubo un control sanitario. Que es increíble, ¿no? Pero quiere decir que entonces también había los médicos y las enfermeras y los especialistas, porque si tienes a la gente de repente hacinada, algunos viviendo en albergues, otros creo que eran campamentos y otros en camellones, y ahorita leía en la mañana de tu tesis un poco el porqué, pues algo que luego es muy rápido que prenda son epidemias, ¿no? Son enfermedades. Sí. No hubo. Exacto. Sí, a veces también tenemos que pensar en el terremoto del 85 en función de lo que no sucedió, Sí. ¿no? No hubo epidemias, no se suspendió durante mucho tiempo las clases, la gente más o menos se mantuvo más o menos el abasto de agua y, como decía, en un mes se logró normalizar. Los hospitales, por ejemplo, a pesar de que el golpe fue inmenso a la infraestructura hospitalaria, se cayeron grandes hospitales como el Centro Médico Nacional, el Hospital General, se perdieron 30% de las camas de hospital. Aún así, la infraestructura hospitalaria fue suficiente para y atender sobró. Heridos, ¿no? Para atender a los heridos. Como 15,000 heridos más o menos que se calcula que hubo, ¿no? Entonces, sí hubo una movilización muy importante del Estado, una reacción muy importante. En algunos aspectos más, en otros menos. Uno de los aspectos más criticados, y creo que hay razones, si quieres podemos abundar en eso, pero digamos uno de los aspectos más criticados es la reacción ante el rescate, ¿no? Que sí, en efecto hubo descoordinaciones, hubo ahí problemas con la implementación del plan de N3, que hay una explicación de por qué esto ocurrió. Si quieres podemos Éntrale, porque yo creo que yo de lo que estoy releyendo, porque digo, yo viví esto, ¿no? Yo tenía 23 años, yo lo viví. Y lo viví intensamente, porque como muchos otros mexicanos, pues con nuestros amigos, con la gente que tenías, te sumabas a los esfuerzos, ibas a la Cruz Roja, hacías despensas, o sea, todos nos movilizamos, ¿no? Y por eso digo que es un tema que ocurre aunque no tengas parientes involucrados. Y la otra, que yo al volver a leer esto que tú estás leyendo, que me parece muy interesante, también desde mi ángulo, pues también es un reconocimiento al Estado mexicano y a su capacidad de acción. Porque esto que estás hablando por ejemplo, de los médicos, la reacción inicial del gobierno fue, bueno, pues después de esto vamos a hacer los hospitales en otros lugares, ya no vamos a hacerlos aquí, vamos a aprovechar este fenómeno pues para hacer la descentralización. Y los médicos dijeron, no, aquí, ¿no? Hubo mucho también ese reclamo de la sociedad de no, a ver, yo quiero esto, y tengo la sensación de que un gobierno que dijo, bueno, a ver, vamos a platicar, ¿no? Pero entonces, a ver, platícanos de estas primeras horas, cosas que hoy también leí en la mañana del que era regente en ese entonces. Los reglamentos para los sismos en ese entonces estimaban, estaban hechos los edificios para un sismo de 5.5. Y hemos platicado que es de 8.1, ¿no? Entonces, pensar que tienes a un gobierno o una ciudad preparado, listo, para que llegue un sismo así,
pues es una ingenuidad. No, eso no existe. O sea, claro que fue un temblor y unos sismos para los cuales no estaba nadie preparado. Y dentro de eso hay mecanismos de reacción, como la primera es pedir la intervención de los militares y de la Marina en el apoyo. Y creo que ahí hay temas, ¿no? Sí, sí, es totalmente cierto. Yo creo que ningún gobierno, ninguna sociedad está preparada para una desgracia de esa magnitud, para un desastre de esa magnitud. Y yo creo que no hay gobierno que tenga la capacidad de reaccionar al 100%, digamos, frente a esas catástrofes, ¿no? Que son tan imprevisibles y tan destructivas, ¿no? Ahora, el tema del plan de N3 es interesante porque en las crónicas y en esta percepción que se ha construido, en esta interpretación que se ha construido sobre lo que ocurrió, hay esta idea que, insisto, no es que necesariamente sea falsa, ¿no? Es que son verdades que se interpretan de un cierto modo. Hay esta percepción de que en general la fuerza pública, los soldados, llegaron o no llegaron a los sitios de rescate, o llegaron muy tarde, o llegaron solamente a estorbar, ¿no? A impedir el paso de los rescatistas. Hay esta idea en las crónicas de que incluso hubo una orden por parte de las autoridades estatales de obstaculizar el rescate, ¿no? Evidentemente, lo que podemos saber por la investigación de archivo es que esto no fue así. O sea, sí hubo, digamos, una descoordinación importante en la movilización en las del primeras ejército, horas, ¿no? En las primeras horas. Y sí hubo algunos. Ya que uno lo ve con detenimiento, los testimonios dicen de todo, digamos. Hablan de casos en donde sí, en efecto, hubo policías que no sabían qué hacer y bloqueaban, ¿no? El paso de los rescatistas. Hubo otros casos en los que hubo una cooperación muy activa entre miembros del ejército, soldados o policías y los rescatistas voluntarios. Hay de todo, digamos, hay todo tipo de experiencias, ¿no? Ahora, lo que es interesante es el porqué de esta descoordinación, y ahí hay una explicación en la que no se suele reparar, ¿no? En ese momento, el plan de N3 implicaba que el ejército asumiera un control centralizado, un mando único, sobre todas las operaciones del rescate, sobre toda la movilización de los recursos para llevar a cabo el rescate. Y entonces, aunque el presidente decreta el plan de N3 en las horas inmediatamente posteriores al primer temblor, después, al parecer, hay una decisión política de suspender la aplicación del plan de N3. Pero la razón de esto no es que el Estado quisiera obstaculizar o que no le importara rescatar a las víctimas. Desde luego no era esta la explicación, que es lo que suele decirse. Hay una explicación que tiene que ver con la estructura política de la Ciudad de México y con la forma en la que está estructurado en ese momento el plan de N3. Y lo que pasa es que si consideramos que la Ciudad de México, siendo la sede de los poderes federales, siendo la sede del gobierno local, ¿no? Y además con la concentración de recursos pues ancestral, ¿no? que hay en la Ciudad de México, eso, según el cálculo político de las autoridades, era darle demasiado poder al ejército, demasiado control al ejército, demasiado control territorial sobre los recursos y sobre las instituciones políticas. Y se decidió que eso no era buena idea, ¿no? Porque haberlo hecho, darle ese control tan centralizado al ejército, ese control territorial de la Ciudad de México, hubiera implicado en los hechos un estado de excepción, ¿no? Y hubo una decisión del presidente desde el primer momento de no declarar el estado de excepción. Entonces, hasta donde yo he podido ver, esa es, digamos, la razón de por qué se decidió no implementar el plan de N3. Y entonces lo que pasa es que los soldados que se habían movilizado, pues de repente hay un periodo en el que se quedan un poco sin saber qué hacer, ¿no? Y entonces
eso posiblemente da la apariencia de pasividad, ¿no? Unos días después, de alguna manera se reorganiza la participación del ejército y en coordinación con las otras fuerzas de seguridad, y eso se puede ver en los documentos, como en los días posteriores, por ahí del tercer, cuarto día, no recuerdo ahora muy bien, pero se puede ver cómo empiezan a ordenarse que acudan ya más miembros del ejército a colaborar en las labores del rescate. Pero sí hay, digamos, un impasse después de la suspensión del plan de N3, en donde sí hay esta descoordinación que posiblemente genera esta percepción en las crónicas de que el Estado no estaba interesado en ayudar en el rescate. Pero desde luego esa no es la explicación. Hay una explicación mucho más compleja que tiene que ver con la estructura política de la Ciudad de México y con una decisión política de no decretar el estado de excepción, que hubiera implicado suspender las libertades cívicas. Una de las cosas que yo recuerdo, quizá parte del debate, es que obviamente la gente sale con una enorme desesperación y sobre todo primero de tratar de rescatar a tus víctimas, a tus familiares, ¿no? Porque tú sabes que estaban ahí, sabes que estaban en un hospital, sabes que quizá la madre estaba teniendo un hijo, ¿no? Sabes que tu pareja se había quedado y tú habías salido a hacer algo muy temprano en la mañana. Lo que yo creo que parte de lo que también hizo que en un principio se tratara también de digamos, gestionar la participación de los ciudadanos es, oye, ¿tú eres un experto en rescates de sismos? O sea, ¿tú sí sabes que lo que estás haciendo te garantiza al 100% que estás salvando una vida? ¿O tú sabes que estás poniendo en riesgo una vida? O sea, es que ese era el tamaño de la bronca. Ahorita que también leí algo en el camino, en ese entonces el jefe del departamento del Distrito Federal, ¿no?, que no era la Ciudad de México, Ramón Aguirre, recibe la llamada del general Mota Sánchez, que era el director de la policía. Y mi general, ¿qué noticias? ¿Qué pasó? Pues de entrada, nuestro edificio de la policía se hundió y está 3 pisos abajo, ¿no? Entonces, parte del drama era cómo rescatas a la gente. Y no la rescatas en un ejercicio desordenado que se dio al principio, que es muy natural, y yo creo que estuvieron algunos de los debates. La otra, de las cosas que dices que no hubo, y creo que no hubo, pues no hubo rapiña. No hubo esto que lamentablemente hemos visto, incluso en México, recientemente, en algunos eventos, la gente saliendo a los lugares a robar. Creo que esa fue parte también de las tareas del ejército, y creo que ese es un poco lo que viene. Bueno, a ver, déjame preguntarte a uno de los temas que a mi juicio es de los más profundos, de los que tuvo más impacto, pero también donde probablemente la labor del Estado fue mucho mayor que la que todos podemos dimensionar, que es el tema de las viviendas. Hemos dicho que se cayeron, no sé, o se afectaron 12,000 edificios, ¿no? Y también de lo que has platicado, hubo gente que estuvo en albergues, que era habilitar escuelas, edificios públicos para albergar gente. Hubo otros, creo que se hicieron campamentos, ¿no? Y luego hubo este tema del hacinamiento. La gente se instalaba en los camellones enfrente de sus casas. Tú narras en tu tesis por qué pasaba eso. Porque si no da la impresión de pues el gobierno no fue capaz de darles campamentos y darles albergues. ¿Por qué la gente se instalaba enfrente de sus casas? ¿Nos puedes hablar antes también del contexto de la vivienda, de dónde pasó? Básicamente en 2 delegaciones de la Ciudad de México se concentró la gran mayoría del daño de este temblor. Sí, alrededor de 80% de todos los edificios dañados se concentraron en 2 delegaciones, la Cuauhtémoc y la Venustiano Carranza, ¿no? Realmente podemos pensar que el desastre realmente fue sobre todo en esas dos delegaciones. Y es muy interesante porque, en efecto, hubo mucha gente que no quiso irse a los albergues del gobierno, y entonces montaron sus campamentos provisionales en los camellones o en espacios cercanos a sus viviendas. Y esto tenía que ver con el hecho de que por lo menos un sector de los damnificados que vivían en los barrios populares alrededor del centro histórico de la Ciudad de México, tenían sus fuentes de trabajo muy cerca
de la ciudad, y esa, digamos, ahora lo platico con más detalle, pero esa era una razón para no querer moverse del centro de la ciudad, pero sobre todo el 80% de los beneficiarios del programa de reconstrucción que se hizo en estos barrios populares del centro de la Ciudad de México, el 80% vivía en vecindades. Y eso es muy interesante y es un dato muy, muy importante, creo yo, para entender, digamos, cómo se configuró el conflicto y la movilización de los damnificados. Porque en muchas de estas vecindades había, por así decirlo, una organización del espacio, una organización económica del espacio, en donde muchos de ellos trabajaban en economías informales, ¿no? que están vinculadas a la actividad económica del centro, pero además muchos de ellos tenían sus talleres en la propia vecindad, ¿no? Ya sea en su propia casa o en algún espacio ahí de la vecindad, tenían sus talleres artesanales, tenían sus talleres mecánicos. Entonces, digamos, había una articulación muy estrecha, ¿no? entre la vivienda, entre el hábitat privado, digamos, de estos damnificados y su actividad económica. Entonces, básicamente, lo que no querían era irse lejos de sus casas porque les daba miedo, por un lado, que alguien les pudiera robar sus herramientas de trabajo. Están, ¿no?, para echarle ojo. Están ahí para echarle ojo, y en la medida que se podía para seguir trabajando, ¿no? Entonces, sí había por un lado esta preocupación, y también había otra preocupación que tenía que ver con la posibilidad de que los propietarios de las vecindades aprovecharan la situación para desalojarlos. Cuando dices los propietarios de las vecindades, ¿qué quiere decir? ¿Que no eran dueños ellos de las vecindades? ¿No eran dueños de sus casas? La enorme mayoría, si mal no recuerdo, el 90% de estos damnificados alquilaban sus casas, ¿no? Y también otro dato interesante es que en estas zonas había un régimen de rentas congeladas que estaba vigente desde un decreto presidencial que se emite en Ávila Camacho, porque en hemos 46, platicado aquí. Exactamente. Hemos platicado de Ávila Camacho. Y el propósito de este decreto era ofrecer condiciones para que en un momento en donde había un proceso intensivo de industrialización de la Ciudad de México, se necesitaba que la gente viniera a trabajar, ¿no? Sobre todo migrantes que venían del campo a la Ciudad de México, y entonces la intención de congelar las rentas en estas áreas era que pues abatir los costos para estos migrantes de la vivienda, ¿no? Y que de alguna manera pudieran venir a trabajar a la Ciudad de México, a las industrias, en un proceso de industrialización intensiva, ¿no? Esto desde luego fue muy exitoso en el sentido de que en efecto promovió que hubiera una fuerza de trabajo que sustentara esa industrialización, pero también tuvo un efecto, podríamos decir, negativo, ¿no? Y que era el hecho de que pues dado que los propietarios no podían ir incrementando el costo de la renta, las rentas que recibían, los ingresos que recibían, pues dejaban de invertir en las viviendas. Entonces eran viviendas que por lo general estaban en una situación verdaderamente ruinosa. Hay casos bastante frecuentes, por ejemplo, antes del terremoto, de viviendas que se derrumbaban solitas, con lluvias fuertes. Por falta de mantenimiento, porque no había mantenimiento, se caían por la lluvia. Por un chubasco, un aguacero muy fuerte, ¿no? Se caían las casas y había gente que se moría, ¿no? Entonces había una situación habitacional muy complicada que tenía que ver como con esta historia, digamos, de las vecindades, ¿no? El tipo de vivienda y de relaciones sociales y relaciones económicas que había en las vecindades. Y entonces ahí en esas vecindades, por lo que tú describes, entonces ya había movimientos vecinales, ya había organizaciones que seguramente gestionaban ante las autoridades un sinfín de cosas, ¿no? Exacto. O sea, pero ya estaban ellos organizados. Sí. Muchos de ellos, digamos. Sí, también hay un proceso muy interesante porque uno de los movimientos de damnificados más, de hecho, desde mi punto de vista, el núcleo más, no solo más nutrido, sino políticamente más activo, más articulado, es precisamente el de los damnificados de estos barrios centrales, ¿no? Estos barrios populares del centro que eran, insisto, en su mayoría vecindades. Y como bien señalas, había ya ahí una tradición organizacional
justamente para tratar de gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de evitar desalojos, ¿no? de algunos propietarios que de pronto intentaban desalojar, o de pronto desalojos cuando había alguna obra pública muy importante, ¿no? Había mecanismos que se generan en estas áreas para organizarse y para tratar de resistir desalojos, y para tratar de gestionar determinados servicios urbanos que no había en muchos casos en estas zonas, o que eran deficientes en estas zonas. Y es sobre todo este tipo de organización urbana orientada a gestionar servicios urbanos, se empieza a volver muy recurrente, o empieza a adquirir mucha potencia, sobre todo hacia mediados de los años 70, ¿no? Y empieza a surgir esto que se suele llamar el movimiento urbano popular, ¿no? Empieza a haber incluso organizaciones que agrupan a estas organizaciones vecinales. Hay, digamos, una infraestructura organizacional que se empieza a generar, sobre todo a mediados de los años 70. Y es interesante también porque es un proceso en el cual podemos ver cómo el PRI empieza a perder cada vez más relevancia, sobre todo a mediados de los años 70, empieza a perder relevancia como gestor de estas demandas urbanas, ¿no? Y en cambio empiezan a surgir estos nuevos grupos que empiezan a desplazar, digamos, al PRI, que había sido tradicionalmente, sobre todo a la CNP. Representantes, ¿no? Porque parte Exacto. del debate que se está viviendo en esos años y se vive en el sismo es quién me representa. Exacto. Ahora, platícanos ya en el caso específico, vienen los sismos, bueno, primero lo más importante, mueren muchas de esas personas en esas viviendas, colapsan muchas de esas viviendas, pero después descubres que no son de ellos, que las están rentando, y entonces me imagino que una parte del debate es, bueno, pues vamos a construir viviendas en otro lugar, vamos a tratar de rehabilitar viviendas en otro lugar, porque pues aquí es muy peligroso. Y la gente empieza a reclamar como una especie como de derecho a la vecindad o derecho a la pertenencia del lugar. Sí, el derecho al arraigo es Derecho al arraigo. Como la expresión más recurrente. Y es muy interesante porque también aquí se ha construido, como parte de esta mitología que decíamos, se ha construido la idea de que el Estado quería expulsar a estos damnificados a la periferia, de que esa era, digamos, la intención original del Estado. Y que esto tenía la intención de recuperar el valor del suelo urbano, ¿no? O sea, que había un proyecto para invertir en infraestructura en estas zonas, recuperar el valor del centro y recuperar la plusvalía y de alguna manera reintegrar al mercado esta área, ¿no? Estas propiedades. Realmente no parece que eso haya sido necesariamente la intención del gobierno, ¿no? Y no parece porque, si pensamos que realmente muy rápido, después del terremoto, el gobierno decide que se iban a reconstruir ahí mismo las casas. O sea, realmente ese no fue, para este sector de damnificados, ese no fue la parte medular del conflicto, ¿no? De las movilizaciones. El 11 de octubre se decreta la expropiación de más de 5,000 predios en estas áreas. 11 de octubre. El 11 de O octubre. sea, también 20 días después. Unas tres semanas, que evidentemente no es algo que se decide tampoco de la noche a la mañana. Incluso hay por ahí algunas evidencias de que esta era una posible solución que ya se venía discutiendo desde la regencia de Octavio Centíes, que si no me equivoco era el regente cuando Echeverría, con el presidente Echeverría. Ya había, digamos, antecedentes, ya era una solución que se estaba pensando, ¿no? Y entonces de alguna manera se reactiva ante la tragedia y se decide muy pronto, en 3 semanas después del terremoto, se decide que sí se va a reconstruir ahí, que se va a reconstruir ahí, además para que los damnificados, que como bien señalas, antes rentaban estas casas en condiciones ruinosas, se vuelvan propietarios. Es decir, se iban a reconstruir las casas y se les iban a entregar en propiedad a todos estos inquilinos. El conflicto realmente viene después, y realmente el conflicto se centra en cómo se iba a llevar a cabo la reconstrucción. Precisamente y ahí tenemos que pensar también en que no era, digamos, un gobierno homogéneo, ¿no? que tuviera una unidad de propósito. Había un sector del gobierno
que quería llevar a cabo la reconstrucción a través del PRI. Es decir, que los damnificados tuvieran que, también aprovechando, digamos, la situación, que los damnificados tuvieran que organizarse a través del PRI y concretamente de la CNOP. Lo que los damnificados exigían era que se reconocieran sus propias organizaciones o que ellos tuvieran libertad de decidir con qué organizaciones querían trabajar, cuáles querían que se les representaran. Eso fue realmente lo que generó un conflicto entre los damnificados y el gobierno, y que es un conflicto que se empieza a destrabar hacia febrero o marzo del año siguiente, del 86, cuando hay un cambio de secretario, hay un cambio en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Sale el entonces secretario Carrillo Arena, que era, digamos, el que generó una relación muy antagónica, muy polémica con los damnificados, porque él trató, al parecer, de que la reconstrucción se negociara a través del PRI. Termina siendo destituido Carrillo Arena, entra Camacho Solís y Manuel Aguilera como el director del programa de renovación habitacional popular, que así se llamó el programa de reconstrucción en estos barrios populares del centro, y llegan con una actitud radicalmente distinta, ¿no? Llegan con la idea, más bien, de que la reconstrucción iba a hacerse con estas organizaciones vecinales que ya existían, ¿no? Que iba a haber un reconocimiento de estas organizaciones como interlocutores legítimos, y que entonces lo que se tenía que negociar, es decir, se tenían que negociar un montón de cosas, ¿no? Ya una vez que se había decidido que se iban a construir ahí mismo las viviendas. Por ejemplo, qué familias iban a quedar en cada predio, ¿no? Si iba a haber nuevas, si se iban a mantener las mismas familias que había en cada vecindad. Obviamente los diseños arquitectónicos, ¿no? El tema de quiénes sí tenían derechos porque eso también era un problema. En muchos casos pues los documentos se perdían, ¿no? Y me imagino que aparece también gente nueva. Y aparecía gente nueva, ¿no? Entonces también nueva, había que negociar ahí con los demás vecinos, bueno, estos sí son vecinos o no son vecinos, ¿no? Entonces había ahí toda una serie de cosas que había que negociar. Y lo que hace el gobierno, que me parece muy interesante, es de alguna manera montarse, o yo por lo menos así lo planteo, montarse en esa especie de infraestructura de interlocución que ya habían desarrollado los vecinos. Claro. Entonces hay toda una estructura institucional muy interesante que se crea como parte del programa de renovación habitacional popular. Muy rápidamente se establecen módulos, digamos 13 módulos en estas zonas que van a ser los puntos de contacto, ¿no? Y entonces en cada vecindad se decide en conjunto con los vecinos que cada vecindad va a votar una mesa de representantes, que eran los consejos de renovación, y estos consejos de renovación iban a ser los representantes democráticamente electos de cada una de las vecindades, ¿no? Entonces con ellos se iba a negociar. Con ellos el gobierno iba a establecer los términos de qué proyecto arquitectónico se iba a implementar, de cuáles eran las familias que sí les correspondía quedarse en ese predio, etcétera, etcétera. Y además, cada una de estas vecindades tenía el derecho de escoger con quién trabajaba, ¿no? Si querían trabajar con estas organizaciones vecinales ya existentes desde los 70, ¿no? Que habían estado ya muy activas y que ya eran conocidas y habían generado vínculos de confianza con los vecinos y demás. Podían decir si querían trabajar con ellos o si querían trabajar con, por ejemplo, otro tipo de organizaciones que también fue muy activa, que eran grupos de asesoría, de expertos en temas urbanos, arquitectónicos, que trabajaban en esos... Y también seguramente dijeron, a ver, les ayudamos, ¿no? Nos sumamos, aportamos experiencia, habilidades. Y que forman parte, digamos, también de esta reacción solidaria, que es una parte ya de la reacción solidaria que muchas veces no vemos porque nos concentramos en los primeros momentos después del desastre. Pero también hubo esta convergencia, por ejemplo, entre estos grupos de expertos, ¿no? Que se organizaban en instituciones de asesoría, pero que también estaban articulados, por ejemplo, con universidades, ¿no? Había grupos en la UNAM, en la UAM, que fueron también muy activos en asesorar a los vecinos, en asesorar las agrupaciones vecinales. Pero entonces hubo esta convergencia de actores que el gobierno respetó en un experimento para mí muy interesante.
Y entonces es en ese momento en donde ya inicia formalmente la construcción, ¿no? Más o menos en marzo, por ahí de marzo, abril del año del 86. Y a partir de ese momento, cuando ya inicia la reconstrucción, se construyen en cosa de un año 47,000 viviendas enteramente nuevas, ¿no? 47,000 viviendas en un año. Yo digo, lo chequé antes para que tu dato también, digamos, nos sirviera como referente a algo de la realidad de hoy. En la Ciudad de México, el año pasado, se construyeron alrededor de 2,500 viviendas de interés social. Aquí estamos hablando de 47,000 en un año. Enteramente nuevas. Todas las viviendas, porque como decíamos, en su gran mayoría estaban en condiciones ya bastante deterioradas. Entonces se tomó la decisión de construirlas todas desde cero, ¿no? En muchos casos respetando las fachadas, porque había muchas fachadas que tenían valor histórico y demás, ¿no? Es un proceso también muy, muy complejo. Pero a mí me parece muy impresionante el dato, ¿no? 47,000 viviendas nuevas, que además se les entrega, como decíamos antes, en propiedad a estos damnificados que antes rentaban sus viviendas, se vuelven propietarios. Alrededor de 260,000 personas que antes eran inquilinos se vuelven propietarios en estos barrios populares. Y en esta reconstrucción, que fue, desde mi punto de vista, indudablemente un éxito material, ¿no? O sea, por la magnitud de lo que se construyó. Es una reconstrucción que incluso ganó premios internacionales. Y se dice que después de la reconstrucción de las ciudades europeas tras la Segunda Guerra Mundial, no había habido un programa de regeneración urbana de esa magnitud, como el programa de renovación habitacional popular. A mí me tocó ir en un evento de pues un homenaje a Manuel Aguilera, que fue, entiendo, el responsable de encabezar este ejercicio, y que estuvo en instituciones como creo que encargado de los temas del tabaco, encargado de los temas del café, pero esto que él hizo, ¿no? Estos esfuerzos, que además implican una coordinación, ¿no?, técnica, pero una coordinación política, y sobre todo en un ambiente de una enorme tensión, pues porque la gente está viviendo en la calle, ¿no? Y también leyéndote, entiendo que estaba un poco en el imaginario de las personas también, lo que había pasado en otros desastres naturales, y uno de ellos creo que muy claro, los temblores del 72 en Managua, en Nicaragua, y cómo fue un robadero, y cómo fue un despilfarro, y cómo eso también en general propició después la caída de ese régimen. Entonces creo que había también esta sensación de a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Exacto. A nosotros esto no nos puede pasar, y una administración, yo diría, de las emociones de la gente, de las sensibilidades, en fin. Nos podríamos seguir horas, y el riesgo es que después no lean esto, que se va a convertir en libro. Te hago dos preguntas, y yo creo que una muy de fondo. Una, que también es parte de la historia, que se rechazó la ayuda internacional, que México no quiso recibir ayuda internacional. ¿Qué te dice la evidencia? ¿Qué has visto de eso? No, eso creo que es muy claro que es falso. Y hay, no sé realmente de dónde surge esa versión. Posiblemente algunas crónicas toman la declaración del presidente de la Madrid, que dice algo así como México tiene recursos para salir de esta catástrofe. Y eso de alguna manera se utilizó como si yo hubiera querido decir que no se va a aceptar ayuda extranjera. Desde luego, entre una cosa y otra hay una distancia enorme, ¿no? Y de hecho, el 19 de septiembre, el mismo día del primer terremoto, el secretario general de la ONU informó ante la ONU, más bien el presidente Miguel de la Madrid, el mismo 19 de septiembre, le informó al secretario general de la ONU su decisión de recibir los donativos extranjeros, el 19 de septiembre. Y
yo vi, digamos, esto no está respaldado pues en documentos, yo lo vi en minutas de la propia Asamblea General de la ONU, en donde el secretario general le está informando a la Asamblea General que el presidente desde el 19 de septiembre informó su decisión de recibir los donativos, y entonces había que organizar cómo se iba a organizar esta recepción de la ayuda extranjera. Entonces, definitivamente eso es uno de los mitos en torno al sismo. Creo que podemos decirlo con toda certeza, es una versión falsa, que insisto está documentada, ¿no? Y también yo me encontré, yo investigué en los archivos del Fondo Monetario Internacional para investigar cómo se negoció los créditos que dieron los organismos internacionales para la reconstrucción. El que dio más dinero fue el Banco Mundial, pero el Fondo Monetario Internacional también prestó algunos recursos. Y ahí también, ahí yo me encontré, los vi de primera mano, comunicados de prensa en donde se informaba de esta decisión del gobierno mexicano de aceptar la ayuda extranjera. Entonces creo que ahí sí podemos decir con toda firmeza que no es verdad. Entonces, ¿por qué no cerramos un poco la conversación con lo que es el tema de tu tesis? Que salen estos debates de ideas, salen estos mitos que también creo que hemos repasado, pues que según lo que tú vas descubriendo, que no tienen mucho sustento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué concluyes tú que van dándose estas ideas? ¿A quién les sirven? ¿A quién les sirvieron? ¿No? Pues un poco el por qué, que es parte de la esencia de tu estudio. Sí, a mí me llama mucho la atención precisamente que se haya caracterizado como un fracaso del Estado, como un fallo del Estado, toda esta reacción que hemos estado comentando, ¿no? Que ya dijimos, es una reacción, digamos, bastante razonable en la recuperación de servicios. El ejemplo más notable, desde luego, es la reconstrucción de estas viviendas populares, 47,000 viviendas en un año. Solamente para también añadir al punto de contraste que tú comentabas, si pensamos en la reconstrucción del 2017 y pensamos, por ejemplo, en los multifamiliares de Tlalpan, ¿no? Donde se cayeron 10 edificios, ahí pasaron 3 años para que el gobierno entregara 9 de los 10 edificios que se cayeron, que eran unas 400 viviendas. ¿3 años? 3 años para entregar 400 viviendas. Para 400 viviendas. Comparemos eso con el 85, en donde en cuestión de un año y medio, se entregaron 47,000 viviendas. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a pensar que lo del 85 fue un fracaso, una reacción fallida del Estado. Entonces, desde luego surge la pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué lo representamos de esa manera? Para mí, por un lado, tiene que ver con, es un síntoma, digamos, de esto que hablábamos al principio, de este proceso de resignificación de las instituciones estatales, marcada por una profunda confianza hacia el Estado. Desconfianza. Desconfianza, perdón. Una crisis de confianza, una profunda desconfianza hacia el Estado, que un poco se precipita a raíz de la crisis del 82 y estas cosas que hemos platicado, la nacionalización bancaria, etcétera. Me parece que se queda en el ánimo público, y creo que persiste, digamos, durante las décadas siguientes. Yo no creo que hayamos salido todavía de ese ánimo público, de profunda desconfianza hacia todo lo público, hacia todo lo que tiene que ver con lo estatal, y que de alguna manera nos ha hecho acostumbrarnos a pensar que el Estado es de entrada ineficiente, que es de entrada corrupto, y que entonces siempre la sociedad civil, dejada a su libre actuar, puede hacer siempre las cosas de mejor manera que el Estado. Hay quien llama, digamos, esta forma de entender la vida pública, hay quien la asocia a una convicción neoliberal, ¿no? Tal vez podríamos pensar que esta forma de representar el terremoto de alguna manera ha alimentado esta
transformación de la vida pública que creo que se ha dado en las últimas décadas y que se ha traducido en una profunda desconfianza hacia todo lo estatal. ¿Y por qué este tema, siguiendo, porque en esta visión que pues, los seres humanos así somos, donde tenemos que encontrar algo malo, corrupto y terrible, y algo perfecto, el Estado incapaz, corrupto, la sociedad civil, ¿no? Los buenos de la película, ¿no? Porque un poquito más de eso, porque justamente hablamos de que esa era la sociedad civil. Pues no es cierto que surgió en ese entonces, estamos hablando de las organizaciones que ya existían en las zonas, digamos, populares, o sea que más bien fueron esos grupos que ya existían, los que se articularon, y que entonces no necesariamente es este mito de y la sociedad civil surge. Un poquito si de eso nos platicas más, porque esos son los buenos de la película, ¿no? O sea, el malo es el Estado, el bueno es la sociedad civil. Exacto. ¿Sí surgió esa sociedad civil? Pero es, digamos, en esta interpretación, es una idea de sociedad civil muy particular, ¿no? Porque es una sociedad civil que surge, que no tiene nada que ver con el Estado, que es totalmente espontánea, independiente del Estado, que se organiza de forma autónoma. Y es muy interesante porque, por ejemplo, para mí, uno de las movilizaciones sociales más exitosas, no solo en el 85, sino posiblemente en la historia del país, fue precisamente la de los damnificados del centro, ¿no? Ya hablamos de en qué consistió ese éxito. Pero si nosotros vemos en las memorias sobre el sismo del 85, rara vez se les reconoce como parte de esta sociedad civil, ¿no? Y no se les reconoce porque pues, eran un sector que ya tenía una tradición de negociar con el Estado, muchas veces, con mucha frecuencia, una negociación muy antagónica, ruda, ¿no? de conflicto, que muchas veces partía del conflicto, ¿no? Sí, no era una cosa tersa, ¿no? Pero se llegaban a acuerdos al final, ¿no? Y la reconstrucción, sobre todo, como experimento político, a mí lo que me parece es que nos da una lección muy importante de cómo es un Estado en un momento crítico que, por lo menos en ese aspecto, aprende que tiene que articularse de una manera distinta con ese grupo en particular, ¿no? Y diseña esta forma que ya comentamos, muy original y muy creativa, yo diría, de articularse con estas organizaciones que ya existían. Entonces, tal vez tendríamos que empezar, por un lado, a pensar en la historia de los últimos 30, 40 años, no en términos de el Estado malo, corrupto, etcétera, contra la sociedad civil buena, virtuosa, democrática, y estos dos actores que están en constante antagonismo. Tal vez deberíamos de pensar la historia de los últimos 30, 40 años en cómo han cambiado la forma en la que se articulan estas dos entidades, ¿no? En cómo se van definiendo unos a otros y en cómo en algunos episodios, como el caso de los damnificados, ahí se pueden encontrar formas de articulación virtuosas, ¿no? Y creo que sería hora de ir reconociendo a estos actores que a lo mejor no entran en esta imagen ideal de la sociedad civil, pero que fueron muy exitosos en su capacidad de gestión y en su capacidad de interlocución con las instituciones estatales, y reconocer la virtud política que hay en unos y en otros, ¿no? Tanto en los actores estatales que supieron articularse con estos sectores populares organizados, y también con la virtud política que hay en los damnificados que supieron avanzar sus intereses a partir de esta forma de articulación política con las instituciones estatales. Entonces diría eso, y también hay una cosa en toda esta historia, en cómo nos contamos o nos hemos contado a través de las décadas la historia del terremoto del 85, que a mí me alarma un poco. Siento que si pensamos en este contraste que hacíamos entre la reconstrucción del 85 y el 2017, una de las cosas que llama la atención es que no parece haber habido un movimiento de damnificados en 17, ni remotamente parecido en cuanto a movilización, en cuanto a significado político, en cuanto a presencia pública, ni remotamente parecido al del 85. Tampoco parece haber sido, digamos, muy escandaloso en la opinión pública esto que decíamos, que en 3 años se hayan logrado construir entregar apenas 400 casas, ¿no? No parece que haya generado mayor escándalo. Entonces, tal pareciera que en estas décadas nos hemos acostumbrado
a eso, ¿no? A que tal vez no debamos esperar mucho del Estado y que eso está bien. Eso me parece algo en lo que por lo menos debemos reflexionar. Y también me parece que tal vez podemos contar la historia. Yo decía en el artículo de Nexos que tal vez hemos aprendido las lecciones equivocadas del 85, ¿no? Tal vez lo que tendríamos que aprender no es esta idea del Estado que falló y la sociedad civil que fue exitosa, sino más bien lo que tendríamos que aprender es cómo de repente las instituciones estatales sí desempeñan, o por lo menos en el 85, en el tema sobre todo de la reconstrucción es muy visible, sí tienen un papel fundamental para reducir las condiciones de vulnerabilidad de las personas, de ciertos grupos sociales, de la sociedad, ante un posible desastre. Que los desastres son posibilidades con las que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces tal vez deberíamos de reflexionar cuando pensamos en el 85 en el papel de las instituciones estatales para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad, ¿no? Pues te agradezco y me parece que primero lo recomiendo ampliamente. Entiendo que vas a hacer de esto o estás haciendo de esta tesis de doctorado un libro, ¿no? Sí, ya está en prensa. Yo espero que esté ya saliendo, va a estar publicado por el Colegio de México. Yo espero que esté saliendo ya en los próximos meses, antes de que acabe el año. Esperemos. Pues te felicito porque para mí me llamó la atención tu visión de las cosas, que obviamente yo coincido más con la que tú estás diciendo, pero me llamó la atención y por eso, bueno, me dio muchísimo gusto invitarte y bueno, si nos invitas para la presentación del libro, luego, ahí estamos puestos. No, muchísimas gracias, Enrique, y me dio mucho gusto tener la oportunidad de conversar contigo y sobre este tema que, bueno, a mí me parece fascinante. No, pues felicidades, gracias por la investigación. Muchísimas gracias. En blanco y negro, con Enrique de la Madrid.